Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es martes ya y estamos a 1 o a primero, como usted quiera, de febrero, lo que significa que entramos al mes número 2 del año 2022. Más rápido del año. Ya se fue el primero. Cayó el primero, como dice el amigo narrador de béisbol. Pues bien, entonces, como siempre, les damos la bienvenida y recordamos que estamos por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para los que nos siguen por internet, que también estamos en simultáneo en la Nación Dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y repetimos en nuestras redes sociales el contenido. A esta hora, 8:05 de la mañana, 22 grados de temperatura, dice el satélite meteorológico. 22 grados, llegaría a 29 grados. Cielo bastante claro en el día de hoy, aquí en la capital de la República, porque en otras regiones hay serias dificultades con inundaciones que se han producido en las últimas 24 a 36 horas, incluso con desplazamiento de personas y alertas a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia. Ha habido desbordamientos de ríos en la línea noroeste, particularmente en Villa Vázquez, en áreas de Santiago y otras ciudades de esos municipios de esa zona o esas zonas del norte y la línea, de modo que las previsiones para esas regiones son de que continúen las lluvias provocadas por un frente frío que reporta meteorología. Bueno, en Haití ayer mataron a una persona, eso es muy raro. Eso es pan nuestro de cada día. Aquí en el país, el Ministerio Público intervino ayer con las Fuerzas Armadas en la cárcel de La Victoria, donde los reportes dicen que solo le dejaron 2 colchones para dormir. Incautaron teléfonos celulares, dispositivos de Wi-Fi, armas de fuego, de todo lo que hay fuera de la cárcel, también hay dentro. Aires acondicionados, televisores, bueno, un operativo que, como la canción de 19 días, 500 noches de Sabina, que lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky a la roca. Eso va a durar esa limpieza en La Victoria, porque los elementos que propiciaron el ingreso y facilitaron el ingreso de esos que incautaron, volverán tan pronto los guardias se vayan. Y los guardias no se van a quedar ahí permanentemente. De modo que esos son paliativos que desaparecen con el tiempo bastante rápido. En el día de hoy vamos a conversar con el licenciado Juan Ramón Mejía, sobrino de mi gran amigo Juan B. Ido a destiempo. Juan Ramón es economista, es miembro de la Comisión Económica no, de la Secretaría Económica del Partido Fuerza del Pueblo. Y economista independiente también, que trabaja que vive de su profesión. Así que vamos a hablar con Juan Ramón, que a propósito, bastante oportuna, porque ayer tarde, se dio a conocer, el Banco Central emitió un comunicado
informando sobre el incremento de 50 puntos a lo que se conoce como tasa de política monetaria, que no es otra cosa que la tasa que le cobra, la tasa de interés que le cobra el Banco Central a los bancos por prestarles el dinero. Ustedes saben que el Banco Central le facilita recursos a los bancos y ese dinero no es gratis, porque el dinero no es gratis en ninguna parte, ni en ninguna actividad que lleve a cabo el dinero, donde interviene el dinero, la principal mercancía de la economía, que es el dinero, no es gratis. Tiene un costo. Así como el banco no le da a usted un peso gratis, sino que por ese peso le cobra algo, así también hace el Banco Central. Hay otros temas que vamos a tratar con Juan Ramón. Por ejemplo, el fideicomiso, que ha dado bastante de Punta Catalina, que sigue dando de qué hablar. Pero primero vamos a comenzar con el saludo. Buen día, Juan Ramón. Muy buenos días, Nelson. Encantadísimo de estar aquí contigo y con todo tu público televidente. La verdad, siempre es un placer para mí compartir contigo. Gracias, gracias. El placer es inmenso para nosotros también. Comenzamos por ahí, Juan Ramón. Hay gente bueno, que realmente entiende. Hay gente que entiende. Escúchame, hay gente que entiende que esas medidas que tienen el fin de enfrentar la inflación, hay otros que entienden que son inflacionarias por cuanto incrementa el costo del dinero del banco a los usuarios. Mira, sin duda el Banco Central, nosotros tenemos una inflación que principalmente, porque toca decirlo, aunque seamos oposición, principalmente tiene un factor internacional. Un factor internacional de un aumento de los precios de los commodities o de las mercancías como el petróleo, el sorgo, el maíz, el trigo, y ese tipo de mercancías que se utilizan para un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, hablamos de que los pollos en la República Dominicana, aquí no se crían pollos, sino que se ensamblan pollos, porque todo lo que se come el pollo, pues es importado. Igualmente nos pasa gran parte de lo que se come el cerdo es importado, lo que se come la vaca de leche y la vaca de engorde, mucho de lo que se come es importado. Entonces tiene una incidencia en casi todos los precios. Los fertilizantes son importados. La urea es uno de los commodities que más ha subido de precio y que se utiliza para la fertilización de las tierras en toda la agricultura. O sea que aumenta los costos de muchos productos. Pero ha habido un factor interno en nuestra inflación, producto de una sobreliquidez que hay en el mercado, una oferta monetaria alta. Y eso es lo que ha generado que haya una inflación por encima del promedio de Latinoamérica. República Dominicana está entre los 3 países latinoamericanos con mayores niveles de inflación. Y se debe a que hemos tenido una política monetaria expansiva, que si se quiere en su momento fue sano y fue oportuno para mantener los niveles de crecimiento de la economía, no se redujeran tanto, no bajaran tanto. Pero ya en este momento el gobernador del Banco Central está tomando medidas para restringir la masa monetaria y de esa forma frenar la liquidez. Lo que nosotros desde nuestra humilde opinión, creemos que ha habido una expansión monetaria por otras vías. ¿Cómo me explico? El Banco Central ha tenido en los últimos años una oferta monetaria, una oferta de divisas superior a lo normal por los aumentos de la remesa. ¿Y qué hizo el Banco Central? El Banco Central compró los excedentes de ofertas de dólares y aumentó sus reservas. Por eso vemos que las reservas internacionales del Banco Central tienen cifras récord. ¿Eso qué trajo como consecuencia? Que el depreciado valor del dólar, porque la moneda, la divisa por excelencia del mundo es el dólar,
con la expansión monetaria que también tuvo el dólar, con los 6.000 billones de dólares que se dieron en ayudas en Estados Unidos, esa expansión monetaria trajo como consecuencia una pérdida de poder adquisitivo del dólar, que no se reflejó suficientemente en nuestra economía porque el Banco Central defendió el tipo de cambio para que no bajara. Que no es una devaluación. Todo lo contrario, o sea, la pérdida de poder adquisitivo no es una devaluación. No, porque era pérdida de poder adquisitivo del dólar, no del peso. Dólar, ¿sí? Por eso digo. Entonces, el gobernador del Banco Central, al defender ese tipo de cambio, lo que trajo como consecuencia es que nosotros devaluáramos al mismo ritmo que Estados Unidos sin haber incurrido en ese exceso de liquidez tan grande como hizo Estados Unidos. Y eso trajo como consecuencia que nosotros mantuviéramos unos niveles de competitividad en términos de turismo y en términos de zona franca muy buenos, pero trajo como consecuencia que la pérdida del poder adquisitivo del dólar se reflejara significativamente en nuestra economía con mayores precios. Porque si nosotros hubiésemos aumentado menos la reserva y el dólar hubiese bajado su valor, el tipo de cambio hubiera bajado, pues obviamente con menos pesos nosotros íbamos a comprar urea, íbamos a comprar petróleo, íbamos a comprar sorgo, maíz, y definitivamente la inflación hubiese sido menor. Entendemos que todavía el Banco Central está a tiempo de hacer inyecciones de esas super reservas porque están por encima. Las reservas internacionales se habla de 3 meses y medio, según los organismos multilaterales. 3 meses y medio, estamos hablando de algunos 6.000 millones de dólares. Y nosotros tenemos de importación. Exactamente, sí, discúlpame. Y nosotros tenemos una reserva que sobrepasan los 10.000 millones de dólares por encima de lo que recomienda los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL, lo que quiere decir que tenemos todavía margen para desmonetizar pesos inyectando dólares, hacer que la prima baje y reducir significativamente la inflación en la República Dominicana. Porque en su momento, en ese afán del gobernador, que es un afán sano de mantener unos buenos niveles de reservas internacionales, en ese afán, entonces, como tú señalabas, el Banco Central captó muchos dólares, pero eso significa emitir pesos. Correctamente, usted tiene todo el sentido común correcto. Sin duda, para hacer esas compras de esa cantidad de dólares, tuvo que emitir pesos y tuvo que aumentar la masa circulante. Y él quiere desmonetizar por una vía que no fue por la vía que monetizó. O sea, sí, él hizo algunas medidas de encaje y ese tipo de cosas, pero la mayor aumento de la masa monetaria ha venido por el aumento de las reservas del Banco Central. Y yo creo que por esa misma vía es que está llamado a hacer desmonetización, aunque haya un poco de pérdida de valor y perjudique a las empresas, en pérdida de competitividad, perdón, y perjudique a las empresas, va a beneficiar significativamente al pueblo y va a beneficiar al consumidor en sentido general. Correcto. Otra vía ya tú la señalaste, de aumentar la oferta monetaria fueron las inyecciones, las facilidades que dio el Banco Central durante la pandemia, la parte dura de la pandemia, de unos 100 y tantos mil millones de pesos que puso a disposición de la banca para que, a su vez, pusiera ese dinero más del encaje legal, liberó del encaje legal unos 100 y pico de miles de millones de pesos, que sin duda en su momento fueron medidas muy atinadas, porque en el momento en el que estábamos en una crisis, obviamente el empresariado que tenía sus oficinas cerradas, la baja de tasa de interés que consiguió y el poder emprender nuevos negocios, eso fue muy beneficioso para la economía en medio de una pandemia. Son medidas correctas, son medidas contracíclicas que se suelen hacer. Lo que nosotros, desde mi punto de vista, criticamos y entendemos que debe tomarse medidas es con que si el dólar ha perdido poder adquisitivo, pues que se refleje en nuestra economía y que eso sea traspasado con menores precios en nuestra economía y en el consumidor. ¿Qué impacto puede tener eso
en la tasa de interés de los bancos, que ha venido subiendo de manera paulatina, muy silenciosamente, pero ya se ha encaramado en un nivel importante. El La tasa de... dinero, el dinero es exactamente igual que cualquier otro rubro de la economía. Obedece a ley de ofertas y demanda. En la medida que se desmonetice, se va a hacer un bien más escaso o menos, o con menos oferta. Y en la medida que haya menos oferta de pesos, pues las tasas de interés van a tender a subir. O sea, el banco que en un momento dado se vea que no tiene suficiente liquidez y tiene en carpeta varios préstamos que hacer, pues va a ofrecer tasas más atractivas a los depositantes y ahí comienza un poco la ley de oferta y demanda a fluctuar y a incidir en el precio, porque la tasa de interés no es más que el precio del dinero. Y eso es lo que sin duda va a generar un aumento de la tasa de interés. Muchos bancos se van a ver perjudicados porque han hecho ferias de automóviles con tasa fija por 3 años, han hecho ferias hipotecarias con tasa fija por 3 años, y si hoy en día se destapa un aumento de tasas de interés, pues eso va a lesionar mucho los ingresos, las ganancias del sistema financiero de los bancos, porque no pueden traspasar esos aumentos de costo tan rápidamente a mucha de su cartera de crédito. ¿Y usted Pero cree, hay otras carteras que sí. Ramón Mejía, ¿y usted cree que no se lo pasan? ¿Que lo asume el banco? Bueno, hay una parte que sí, inmediatamente va a ser subida en tarjeta de crédito, será subida en préstamos de líneas y ese tipo de cosas, pero hay préstamos de feria de hipotecarias, por ejemplo, que te garantizaron 2 años de tasa de interés, 3 años de tasa de interés. A mí me consta de préstamos con 3 años con una tasa de interés fija. Entonces, si tú tienes una tasa fija por 3 años por contrato, sin duda no te lo van a poder traspasar. Pero obviamente el aumento de la tasa de interés no es tan rápido ni tan agresivo como para que lesione significativamente los intereses del sistema financiero. Pero sin duda va a haber un poco de pérdida de menos ganancias para el sistema financiero. Ahora, el que tú no lo pagues porque tengas un préstamo a 3 años, tendrá que pagarlo el otro que lo tiene a vencimiento corto con mayores tasas. Eso es lo normal. O que lo acaba de coger o acaba de que ahora tenga una necesidad nueva y vaya a solicitar un préstamo en el banco, sin duda va a tener una tasa de interés un poco más alta que lo que podía haber conseguido hace 3, 4, 5 meses antes de que el Banco Central decidiera comenzar a subir la tasa de interés. Es así. Vamos a la pausa y cuando regresemos seguiremos hablando con Juan Ramón Mejía. Pero vamos a dejar la pregunta ahí del tema del fideicomiso. Punta Catalina, que tiene que sigue dando muchos comentarios. La Fuerza del Pueblo, el partido de ustedes, fijó una posición apoyando la decisión del presidente de retirar de pedirle al Senado que no conociera el contrato de fideicomiso. Que no es lo mismo lo que hizo el presidente. Él no hizo lo que respondía. Ya los juristas ya lo han aclarado. Sí. Eso es una intromisión a un poder que no le corresponde. Ya esa práctica la vivimos y la aborrecimos con Danilo Medina, que entendía que él era el dueño del Senado y de la Cámara de Diputados también. Vamos a discutir eso después de la pausa, ¿verdad? Y aunque yo quisiera, escúchame, que Mejía me pudiera responder un temita que está en el tapete, que es el tema de los combustibles, los hidrocarburos, que sube de manera que parece no tener límites. Déjalo ahí. Subsidio con lo que tiene que ver con eso. Déjalo ahí porque nos queda todavía medio programa. Así es. Venimos de inmediato a continuar con geopolítica. Seguimos en geopolítica de este día conversando con el licenciado Juan Ramón Mejía. Juan Ramón, te dejamos ahí el tema del fideicomiso. Y el petróleo. Sí, Nelson, vamos con el fideicomiso es más largo, necesita más espacio.
vámonos con lo del petróleo para que terminemos con eso y nos quedemos con el fideicomiso con todo. Porque eso parece un problema que se puede agudizar en el país. El petróleo es más, y sobre todo más los subsidios que hay a distintos sectores que estén en debate esa discusión. El petróleo es más complejo que el fideicomiso. Uf. Ese lleva más tiempo. ¿Verdad? Sí. Sí. Mira, definitivamente el precio del petróleo es una cosa que en economías como las nuestras, que somos importadores de petróleo, es un tema muy importante, es un tema de seguridad nacional y es un tema que conlleva inflación en sentido general. ¿Por qué? Porque todas las actividades económicas de la República Dominicana de alguna forma tienen que quemar petróleo, o sea, tienen que de alguna forma utilizar energía, ya sea energía eléctrica que se genera con derivados del petróleo, ya sea transporte, ya sea refrigeración, ya sea producción, todo plantas eléctricas para reguíos, para fumigar en la agricultura. O sea que nuestra economía es muy dependiente de los derivados del petróleo y sin duda los aumentos de los precios de los derivados del petróleo generan inflación en todos los demás precios de la economía. Entonces, no hay una fórmula mágica como había anunciado nuestro gran amigo Tito Bisonó. Sí, sin duda no hay una fórmula mágica, hay una fórmula que rige una ley, que es la que está en Industria y Comercio y es la que rige los precios de los hidrocarburos. Ahora, como yo estaba diciendo a Nelson hace un momentito y a los amigos televidentes, esa fórmula tiene dos componentes, el precio del petróleo y el tipo de cambio. Y nosotros hemos estado señalando en nuestros artículos y en nuestras intervenciones que el tipo de cambio está ahora mismo por encima de donde debería estar. O sea, el dólar está costándonos a nosotros más de lo que debería estar costándonos. ¿Por qué? Porque ha habido una oferta de divisas significativa que lo que ha hecho el Banco Central es para mantener la competitividad de los empresarios y mantener los beneficios del sector empresarial y comercial, ha comprado todo el exceso de divisa que se ha ofertado en el mercado, generando el consecuente aumento de las reservas internacionales que tú has podido ver. Eso ha hecho que el dólar no baje, porque el dólar ha perdido poder adquisitivo con las emisiones de dólares que se ha hecho en Estados Unidos para las ayudas que se dieron durante la pandemia. Entonces, por esa vía es una fórmula que tiene el gobierno y el Banco Central de contribuir a reducir el aumento de los precios de los combustibles. Esa es la forma más expedita que nosotros tenemos, porque no podemos cambiar el precio del petróleo, pero podemos aceptar el precio del dólar. El precio del dólar ha bajado. Nosotros no lo hemos permitido comprando los excedentes y aumentando nuestra reserva por encima incluso de lo que recomiendan los organismos multilaterales. Yo creo que esa es una fórmula. Ahora, ¿qué impacto tienen los subsidios ahí, Mejía? No, porque los precios se calculan basados en el precio del combustible y el precio del dólar, que es lo que se utiliza para comprar esos combustibles. Entonces, ahí tendríamos una menor incidencia en el precio final de los combustibles. Ahora bien, sin dudas, cuando tú hablas de subsidio, yo quiero que el público en general entienda que no es que el gobierno pone dinero, es que el gobierno deja de recibir, porque hay una ley donde hay unos impuestos que el gobierno está llamado a recibir de acuerdo al precio de los combustibles y los hidrocarburos en sentido general. Entonces, esa ley tiene unos impuestos que el gobierno ha sacrificado, ha dejado de percibir para beneficiar, para que no haya aumento. Cuando ellos dicen, nosotros asumimos, quiere decir, nosotros vamos a dejar de recibir. No es que el gobierno va a poner plata, que conste, es que deja de recibir recursos de esos impuestos que cobra. Es que no es el gobierno, es el consumidor que la paga la plata. Porque al final el consumidor es el que se está ahorrando ese dinero, que está dejando de pagar esos impuestos. En sentido claro y llano, cuando el combustible debe subir a 100 pesos, si se sube a 100 pesos, el gobierno recibe 30 pesos de eso
esos impuestos. Si lo deja en 70, recibe la proporción. Exactamente. Básicamente es eso. Ahora tenemos que ser justos y decir que un gobierno que tiene unas deudas que han ido creciendo, necesariamente han ido creciendo en este periodo de pandemia, que tiene unos compromisos, que tiene que hacer unas inversiones de capital y que no pudo hacer una reforma fiscal, se le hace más cuesta arriba poder dejar de percibir esos impuestos que están en presupuesto, que han sido presupuestados esos ingresos. Entonces, basado en eso, hay que ser justo y decir que se le hace cuesta arriba al gobierno. Ahora, se le hace más cuesta arriba a la población en sentido general recibir el impacto inflacionario del aumento de los costos de los combustibles, porque representa aumento de pasajes, representa aumento de todos los productos que se comercializan en la República Dominicana. Todo lo que se transporta con petróleo. O sea que de cualquier forma es un bien que incide demasiado en el IPC, en el precio de las economías. Y los impuestos que tiene directamente el combustible, los impuestos que tiene directo, que lo paga entonces, lo paga la población que consume la mayoría, para darle subsidio a unos pocos. Para mí eso es lo más importante, no los impuestos que deja de recibir el gobierno. Pero también esos subsidios que están llamados para generadoras, para zona franca y ese tipo de cosas en combustible, transportistas, sindicatos también son subsidiados. Cuando hablamos de esos subsidios, hablamos también de impuestos dejados de recibir, porque ellos lo que hacen no es que le subsidian, no es que ponen plata para comprarle el petróleo más barato, es que dejan de recibir, que no le cobran lo que cuesta. Exactamente. No le cobran los impuestos. No le cobran los consumidor final si se lo cobran. Es decir, nosotros estamos pagando lo que no le cobran a ellos. Definitivamente yo lo bauticé como un socialismo corporativo, porque todos los asuntos que benefician a las corporaciones del país. Y no a la población. Y ahí pudiéramos pasar casi a Punta Catalina, hablar de un socialismo corporativo, porque realmente en vez de beneficiar a las grandes mayorías del país, este gobierno ha dado señales de que prefiere favorecer y beneficiar, porque lo hace incluso con el tipo de cambio, está beneficiando manteniendo la competitividad de los hoteles, de la zona franca, de las industrias, pero en perjuicio de la inflación que paga el ciudadano común. La otra vía sería una que ya se utilizó en un momento y fue totalmente distorsionada, que son los subsidios directos. Esos subsidios directos dieron lugar a la creación de mafias de combustible que produjeron millones y millones de pesos a esta mafia. Así es. O sea que por esa vía, definitivamente hay un factor internacional que no nos podemos librar. Hay unos problemas bélicos en el mundo que pudieran detonar mayores aumentos en el dólar. El país lo que tiene que tratar de ser lo menos dependiente de eso. Y muy importante, resulta ilógico que la República Dominicana no pueda estar más de 30, yo creo que no llega a 60 días en reservas de combustibles. O sea, si pasara un conflicto bélico en la zona y no pudieran venir los barcos, nosotros en 30 días tendríamos todos los carros parados porque no hay gasolina. Porque no tenemos una reserva estratégica. Refinería Dominicana de Petróleo está llamada a ser un conglomerado de tanques de GLP, de gasolinas, de diésel y de todo lo demás combustible, de manera que nosotros podamos decir, así como hay reservas internacionales de dólares específicamente en el Banco Central, así nosotros deberíamos tener reservas de combustibles, de manera que nosotros podíamos decir, bueno, está subiendo, autorizo, como hace Estados Unidos, autorizo a que se bajen las reservas de la República Dominicana para que incidan menos los precios internacionales y con eso poder jugar y tener una reserva estratégica, porque es un asunto de seguridad nacional. Se han estado construyendo y ahora mismo... Mejía, ten cuidado cuando hable de la refinería. No, yo no estoy aquí como vocero. Yo no estoy aquí como vocero de refinería, yo estoy aquí como periodista.
Pero Refinería no está haciendo nada incorrecto. Lo que yo creo es que debe haber una inversión del Estado y un deseo del Estado en el sentido de acrecentar eso. Eso se lo dejan a los privados. El Estado le ha dejado todo siempre al negocio privado. Hay grandes reservas aquí. Se están construyendo más depósitos. Yo sé que sí, yo sé que sí. En el pasado no se hicieron esas inversiones para aumentar los depósitos, que pudieran incrementar la reserva y que en vez de 16 días, como teníamos hace un tiempo, que solo si el mundo se cerraba por 16 días, aquí 16 días. Eso era lo que había. Eso era lo que había. Wow. Eso es una locura para un país. Se han ido construyendo más tanquerías para incrementar esa disponibilidad. Pero bien, como estábamos en Jaina, ya podemos seguir a Punta Catalina, que está cerquita. Estamos cerca. No, definitivamente Punta Catalina, nosotros desde la Fuerza del Pueblo nos sentimos muy bien de que el presidente de la República, en sentido general, haya reconsiderado lo que yo le hago un llamado al presidente de la República Dominicana, y es que el presidente ha tenido que rectificar en varias ocasiones las decisiones que ha ido tomando. Y es importante. ¿Eso es malo o bueno? Pero eso es bueno. Eso es algo muy bueno. Que sea un presidente que trabaje con el corazón puesto, con el oído puesto en el pueblo, el oído puesto en la oposición, el oído en los buenos consejos. Ahora, es importante que él comience a darse cuenta de que alrededor de él alguien lo está haciendo incorrectamente, porque el gobierno toma una decisión de hacer un fideicomiso, le dicen las virtudes, le dice, ok, estructúrenlo. No es el presidente Luis Abinader el que ha trabajado esos contratos, el que ha sometido esas leyes, etcétera. Eso ha sido un equipo que definitivamente de alguna forma quedó demostrado que no lo hicieron bien. Entonces el gobierno tiene que revisarse en ese sentido, debe considerar quienes no hicieron su tarea bien y tratar de cometer los menos errores posibles, porque de cualquier forma, aunque sea positivo para el gobierno dominicano y para el país, que él rectifique. La idea es que como presidente y guía de la economía y del país, no esté rectificando, sino que todo lo contrario, sea un presidente que esté señalando el camino correcto y que un gobierno que vaya adecuadamente y que haga las cosas más transparentes y más adecuadas. Algo estuvo mal y debe tratar de enmendar eso. Mira, una pregunta. Yo quisiera que tú me pudieras convencer, porque es la gran duda que tengo sobre el hecho. Primero, ¿se verifica claramente la mala intención en el proyecto de pasar al sector privado la Punta Catalina? Y segundo, ¿tú crees que el presidente de la República no conocía esos detalles? Me quieres hacer decir la verdad. No, mira, mi papel como periodista es poner las dudas sobre la mesa para que se puedan esclarecer, porque esa es mi gran duda. Sí, mira, definitivamente lo que yo le señalo al presidente es eso, que usted tiene a alguien que lo está mal asesorando, usted tiene unos guías que lo están mal asesorando, o usted tenía una mala intención. Entonces, ¿cómo usted se quita la duda de que había mala intención? Bueno, pues cambia a quienes lo están mal asesorando, porque definitivamente no era regalando, era mejor, o sea, es como que tú me digas, bueno, mira, acabo de comprar un Mercedes-Benz, tiene una vida útil de 10 años. Te lo voy a prestar para que tú lo administres llevando a tus hijos al colegio, yendo tú a excursiones, yendo a tu trabajo. Administralo por los 10 años de vida útil que tiene mi vehículo. Te voy a dar combustible y te tengo garantizado. Te voy a dar el combustible, el capital de trabajo. Si también te lo arreglo, pero es mío. Exacto. Y si algún momento tuviste que coger un préstamo para arreglarle algo que pasara, no te preocupes que yo lo pago cuando me devuelvas el guiñapo que me vas a devolver en 10 años. Pero no es tanto así, porque tú has puesto... ¿Qué graficante? No, pero la gráfica... Es que se lo estaban prestando por 10 años. Y no solo eso, está diciéndole a todo el Partido Revolucionario Moderno, yo aquí en esta estructura del Partido Revolucionario Moderno no tengo una persona capaz de administrar adecuadamente, con transparencia, Punta Catalina. No lo tengo y por eso tengo que hacer un fideicomiso.
Eso es lo que está diciendo el gobierno. Porque nosotros tenemos un gobernador del Banco Central, nosotros tenemos un presidente del Banco de Reserva con un consejo de administración. Tenemos en Refinería Dominicana de Petróleo, que maneja muchísimo más recursos que Punta Catalina. Tenemos ahí a un administrador que está haciendo las cosas bien. Tenemos un consejo eficientemente. Y tenemos un consejo de administración en esa Refinería Dominicana de Petróleo que está velando porque él lo haga así. Y eso no hay ningún problema. ¿Por qué ahora tenemos que hacer un fideicomiso? Eso no son rusos los que están ahí, ni hindú, son dominicanos. ¿Y cuál es el problema? PRMistas. PRMistas es lo que son. Y eso es lo que deben ser muchos de los que administren las cosas del Estado. Es la oportunidad de ellos de mostrar que pueden hacerlo con transparencia. Pero el presidente está diciendo, no tengo en el PRM quién pueda hacerlo. Pero además, ¿y quién ha dicho que los bienes del Estado han estado mejor en manos de los empresarios que en los políticos? Eso no es verdad. La historia dice todo lo contrario. Vamos a la pausa y volvemos con ese tema bien caliente. Bien, seguimos conversando con Juan Ramón Mejía. El programa, el segmento en off fue mejor que el otro. fue mejor que el otro. Y miren que el otro fue candente, ¿verdad? Sí. Pero ya en serio, Juan Ramón. Para que sea un poquito suave. Punta Catalina va a ser es un bien productivo, o sea, una empresa que va a generar o está generando recursos. Esos recursos los va a administrar el fideicomiso en nombre del Estado, porque seguirá ingresando al Estado a través del mecanismo establecido. Eso no es que los administradores de fideicomiso entraron 10 y vamos a repartir esos 10 para nosotros. Esa no es la naturaleza, ¿verdad que no? Mira, sin duda el fideicomiso o Punta Catalina es un bien que va a generar una rentabilidad, pero no está llamada a generar. Si está en manos del sector privado, pues obviamente sí está llamada a generar beneficios, pero si es pública realmente, lo que está llamado es a traspasar el bajo costo de producción de energía a la población en sentido general. Ese es el principal objetivo de Punta Catalina. Punta Catalina prácticamente todo lo que está dentro de Punta Catalina es negativo, prácticamente todo. Primero, una licitación que tuvo reclamos de que no fue correcta. Segundo, una planta a carbón en medio de un calentamiento global en el que el mundo está en contra de la planta a carbón y muchos países están apagando sus plantas a carbón por el calentamiento global, la contaminación. Tercero, una declaratoria, una confesión de que hubo sobornos dentro de Punta Catalina, o sea, que si hubo soborno, hubo sobreprecios definitivamente. Una cantidad de cosas negativas. La única cosa que yo veo positiva es que producía energía a un costo inferior que lo produce el sector privado, y eso permitía que la energía le llegara más barata, o por lo menos que el subsidio a la energía se redujera significativamente al gobierno dominicano en beneficio de la población, porque ya sea que nos llegó más barato la energía, que nos las están subiendo ahora en este gobierno, o ya sea que el subsidio se reduzca, eso quiere decir que el gobierno va a contar con más recursos, y si va a contar con más recursos es probable que pueda hacer más inversiones de capital, más ayudas sociales y destinar esos fondos a otras cosas. O sea que si había algo positivo era eso. Si se lo entregamos al sector privado,
el sector privado está llamado a hacer lo mismo. Pero eso no es lo que estamos acostumbrados a ver del sector privado. El sector privado es insaciable. Claro. Veremos cómo la pagan para repararla y al prender otras plantas el precio promedio que da la energía es mayor para el pago de las otras plantas, porque aquí se calcula en función del promedio de los generadores. O sea, hay muchas cosas que el sector privado va a estar manejando que no está llamado a manejar, porque el sector privado ya produce energía, ya tiene el control de prácticamente el 70% de la energía en la República Dominicana. Lo correcto y lo único beneficioso que teníamos con esa planta y esa inversión del sector público y del país y ese sacrificio que hizo el país de dejar de invertir en otras obras en el país para invertir en Punta Catalina, el gran beneficio era ese, que nosotros pudiéramos controlar a esos insaciables del sector privado, a esa gente, a esa oligarquía que nos sube los precios, que simula muchísimas cosas para aumentar los precios que se le pagan. Y Punta Catalina estaba llamada a reducir el promedio. O sea, no se supone que ella estuviera ganando mucho. Pero es que la rentabilidad de Punta Catalina tiene que ser social. No puede ser el tipo económico. Es correcto. Porque el sector privado, correctamente el sector privado busca rentabilidad económica y no es malo. Ahora no puede ser con lo público. Eso es correcto, eso es correcto. Mejor descrito de ahí no puede ser. Punta Catalina nació Salá. Sí, desde el principio. No, lo que pasa es que estamos ante, yo lo reitero, yo entiendo que hasta ahora se han comportado como un socialismo corporativo. Cuando en países como nosotros, como el nuestro, con tanta deuda social, yo soy radical contra los socialismos, ya sean corporativos o sociales totalmente. Yo creo que hay que dejar que haya un poco de libre empresa, pero definitivamente si vamos a ayudar a alguien, que sea a la población, a los más necesitados, no a las grandes corporaciones, ni a las grandes fortunas, ni a las grandes oligarquías del país. Eso ya estamos alto, ya. Este es un tema que no va a terminar porque ahora va al Consejo Económico y Social, donde ahí todos los actores podrán exponer y volverá al Congreso, porque el presidente está convencido de la bondad, de las bondades de los fideicomisos. Y de la incapacidad de sus compañeros de partido. No, pero además estamos echando toda la culpa al presidente. Es verdad que él está consciente de eso, pero ¿y para qué tenemos legisladores? Que es el órgano que debe ser de contrapeso para la República Dominicana en el ejercicio de una democracia real. No es de contrapeso, es el primer poder del Estado según nuestra Constitución. Sí. Y fiscalizador de la administración pública. Exactamente, nosotros tenemos que exigirle a nuestros congresistas de cada uno de los partidos que realmente, tú sabes lo que la esperanza que teníamos en legisladores que hay ahí, que salieron a decir, yo no lo leí. Sí, pues eso fue... Sí. Es vergonzoso. Obviamente, tenemos legisladores que pudieran tener una situación personal que en un momento determinado, se le fue. Eso puede pasar, pero son 300 y pico de legisladores que tenemos. No, tú sabes bien, no te hagas el iluso. Ahí lo que hay son pandillas. No son tantos. Pandillas. Eso es así. No, eso es así. Son 222 nada más. Ahí lo que hay son pandillas. Y saben cómo se mueve toda la cosa ahí. Y cada vez que hay un proyecto grande aquí de despojo de bienes públicos en favor del interés privado, todo el mundo sabe cómo es que se maneja en el Congreso. Sí, definitivamente los congresistas están llamados a hacer su papel de velar por los intereses de la sociedad, de los mejores intereses del país. Que por demás le pagamos para eso. ¿Usted imagina? Bien pago, con grandes privilegios. Y bastante bien. No solamente bien, con privilegios. Gracias, Juan Ramón. Señores, encantadísimo de estar con ustedes, verdadero placer de haber hablado en geopolítica. Y tengan muy buenos días. No, para nosotros también, porque nos aporta muchas informaciones valiosas. Por poco se cubea, estaba loco por dar la vuelta. Opiniones muy valiosas. No, hay que darle chance también. Porque Juan Ramón se mueve entre lo político y lo corporativo, porque sí. él tiene que vivir.
Sí, no, pero eso es legítimo, es un derecho que tiene. ¿Y no vive de la política? No, hoy en día mi vida está dedicada a aportar un poco de lo que me ha regalado Dios, a devolvérselo a la patria. Eso es. Excelente. Bueno, gracias. Y gracias a ustedes también por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, volveremos con geopolítica. Sigan bien. Pues bien. Señores, buenos días. Okay. Feliz resto del día. Un placer. Vámonos, igual.